Hola, bienvenidos a Conversaciones F una vez más. Este es un espacio para conocer historias, reflexiones e ideas sobre el liderazgo del presente y del futuro. Acá provocamos conversaciones poderosas con hombres y mujeres líderes empresariales que están generando transformación desde diferentes organizaciones en Colombia, Latinoamérica y España. Y hoy tenemos como invitado a Cipriano López, vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Cipriano es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene un MBA en la Escuela de Negocios de Burdeos en Francia y ha participado en programas de ejecutivos complementarios en la Universidad de Harvard, Stanford y Wharton. También durante su carrera ha trabajado en el grupo SAP Miller como director de negociación, con el grupo Danone en Francia como responsable de la categoría de cereales para Europa y con la firma L'Oréal en Francia y en España. En el 2010 asumió como gerente general de Industrias ASEP, desde donde lideró el proceso de innovación y transformación digital, desarrollando nuevos negocios, alianzas y una cultura centrada en el consumidor. Y desde el 2019 está trabajando para el Grupo Bancolombia como vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad. Así que, Cipriano, bienvenido a Conversaciones F. ¿Cómo estás? Juan Martín, muy buenos días, muchas gracias, espero que tú te encuentres muy bien, tu familia también, y muchas gracias por esta súper invitación a conversar, que me gusta mucho conversar y soy convencido que a partir de las conversaciones uno construye mucho. Total, total. Gracias por pues, aceptar la invitación a este espacio y siempre además tu voluntad dispuesta y abierta a conversar como bien lo mencionas. Cipriano, este es un espacio en el que nos reúne un tema que es el futuro, el futuro del liderazgo. Y para hablar de liderazgo, a nosotros siempre nos gusta hablar inicialmente del líder para ya luego ir haciendo como una salida o como una mirada en perspectiva. Y me gustaría iniciar arrancando con una pregunta personal que además siempre arrancamos esas conversaciones con ese tipo de preguntas y es, ¿quién es Cipriano López? Y también incluso desde una mirada personal, pero también desde una mirada desde tus pasiones, desde tus propósitos, desde tus fortalezas, desde tus desafíos o desde lo que nos quieras compartir en este momento. Juan, gracias por esa pregunta. Me la hago mucho, me la hago continuamente y estoy como en ese proceso de, como el GPS recalculando. Y concretamente, ¿quién es Cipriano? Cipriano es el papá de Clemente López y Valentín López. Clemente tiene 12 años, Valentín tiene 11. Soy el novio, esposo de Nana Escobar, Adriana Escobar, mi esposa. Somos novios hace 17 y de los 17 llevamos 15 años casados. Ese es el motor de mi vida, mis padres, mi familia. Me defino como un explorador. Me fascina explorar, tanto en lo personal como en lo laboral. También me designo, me gusta definirme como una persona que le gusta la acción, que le gusta la adrenalina, que le gusta hacer muchas cosas. Siento que tengo un alto nivel de energía, entonces tengo que estar siempre como haciendo cosas, construyendo, ejecutando, también metiendo la pata, equivocándome. Y no me gusta estar cómodo. Eso es otro elemento, Juan, que me describe. No me gusta la comodidad, me gusta la incomodidad. Entonces, a partir de eso, pues digamos que como todos tenemos una historia de vida, fui ingeniero mecánico de la Bolivariana, como tú lo dices. Después me fui a estudiar francés, entonces aprender un tercer idioma. De ahí estudié entonces un MBA con énfasis en supply chain y en negociación. Me fui a trabajar a Danone y en ese espacio en el que estuve en la universidad había una práctica que era eso que describías ahí de L'Oréal. Más que un trabajo fue una práctica, un trabajo que había que hacer. Entonces teníamos la oportunidad digamos, de un proyecto que se desarrollaba entre Francia y España, y después de 5 años de vivir ya en Francia, 3 años y medio largos de trabajar en Danone, tomo la decisión de regresar a Colombia y empiezo a trabajar en SAP Miller. En ese momento era Bavaria, después ASEF y hoy en Bancolombia, con una súper aventura, pasar del mundo
tradicional, formal, la manufactura, la industria, el consumo masivo, las cosas al mundo de la banca, de la transformación digital, de la sostenibilidad, del impacto social. Entonces, dentro de Bancolombia, el área o el equipo de innovación son unas capacidades, y esas capacidades son como unos bloques de Lego que cuando uno los junta, arma figuras muy bacanas. Entonces, el equipo de innovación y sostenibilidad en Bancolombia está formado por el laboratorio de innovación, por el equipo de capacidades analíticas, por el equipo de sostenibilidad, por la Fundación Bancolombia y Nequi, que es una startup que se crea en Bancolombia hace 6 años, y estamos en ese proceso de independizar a Nequi y ya ponerlo como una compañía independiente. Entonces, para terminar la respuesta, Juan, yo me sentí en el 2015 a escribir mi propósito superior. Cuando yo le digo a Nana cuál es mi propósito superior, me dice, yo no te entiendo nada, pero yo le digo, bueno, a mí me suena bien y me gusta y me conecta. Y es que mi propósito superior es ser feliz y hacer feliz a otros, haciendo cima y generando impacto. La felicidad no como un estado de ánimo, sino como un objetivo, y para que haya felicidad hay tristeza, hay angustia. Yo me levanto todos los días luchando contra mis egos, mis miedos, mis creencias y mis apegos. Y en ese hacer cima es proyectos de vida personales o profesionales, pero con otros, no hacerlo solo. Y hacer cima también es no llegar a la cima. Se mueren más personas bajando el Everest que subiéndolo. Entonces también tener como esa humildad de, pucha, metimos la pata, ¿qué hay que hacer? O venga, autorregulémonos, y sobre todo con un impacto. Y desde el rol que tengo hoy en la organización en Bancolombia, siempre la vida, como dicen en Barranquilla, me siento bendecido, súper privilegiado, porque desde este rol, desde el equipo de la Fundación Bancolombia de sostenibilidad, realmente una organización como Bancolombia sí puede generar un impacto en la sociedad. Entonces, gracias por esta invitación. Y ese es Cipriano, con un proceso de aprendizaje, de construcción, y me fascina estudiar. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender de muchas cosas. Genial, tremenda introducción. Abordaste un montón de temas que pues, son de interés particular mío a nivel personal y también desde los temas que promovemos. Me surge una inquietud de cómo un líder empresarial como tú, en este punto, desde su misma presentación, habla desde su propósito personal. ¿Qué tal si nos cuentas un poco cómo llegaste a esa transición a que hoy, cuando te invito a que cuentes tú quién eres, te presentes desde tu propósito y además que tengas una claridad desde tu propósito, cómo ha sido ese proceso para llegar a esa misma definición de tu propósito personal? Ve, Juan, eso fue, digamos que nació de un proceso de mirar para adentro, de sentarse con Cipriano a conversar con Cipriano realmente, a identificar esas cosas de Cipriano que le gustan a Cipriano y esas cosas de Cipriano que no le gustan a Cipriano. Y cuando yo miro y hago como esa retrospectiva, concretamente, ese momento de verdad fue como en el 2015. Estaba en una Y de la vida, tenía que tomar una decisión, y fue muy bacano porque siempre me ha fascinado el contacto con la naturaleza. Y yo quiero que mis hijos, quisiera como dejarle 3 regalos a mis hijos, y uno de ellos es que respeten la naturaleza y cuiden la naturaleza. Yo creo que si uno respeta la naturaleza y cuida la naturaleza, es un buen ser humano. 2, que sean agradecidos, y 3, que sean muy apasionados con lo que hacen y que lo vivan y que lo vibren. Y en esa conexión con la naturaleza estaba en un curso de liderazgo de la Universidad de los Andes que se hace en Villa de Leyva, y hacía muchos años no caminaba en la montaña por 1000 cosas. Y parte de una actividad que nos habían puesto era ir de un punto A a un punto B. Ese punto B era una virgen, sí, era un ascenso, una caminada dura, pero después de esa virgen había una montaña, después otra montaña, después otra montaña, y yo no sé a mí qué me pasó, y me pegué una conectada, Juan, ese día. La verdad es que me fui a caminar por ahí 3 o 4 horas, estaban súper preocupados porque yo no aparecía,
pero fue un momento muy chévere y en el curso nos habían dado un cuaderno y en el ascenso empecé como ese proceso de masticar y cuando llego, no a la montaña más alta, porque siempre hay otras montañas más altas detrás, sino cuando dije, bueno, listo, paremos, porque yo ya veía por allá, Villa de Leyva muy abajo, muy lejos, decía, pues pucha, deben estar súper preocupados. Me senté a escribir cuál era ese propósito de vida de Cipriano. Entonces, ese fue ese proceso de decir, oiga, ¿qué es importante? ¿Para qué se levanta Cipriano todos los días? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Cuál es esa energía? ¿Cuál es esa pila de la vida? Y digamos que se fue como confeccionando hasta que como sale ese para qué de Cipriano de ser feliz. Y nuevamente, la felicidad no es un estado de ánimo, pero es decir, oiga, yo tengo que estar bien. Y muchas veces cuando uno busca ese estado de felicidad es porque no está bien. Y todos en la vida personal o profesional hemos tenido momentos muy duros. Y creo que con pandemia vivimos momentos muy complejos desde lo personal, desde lo laboral, pero es decir, oiga, es ese estado de bienestar, o sea, yo quiero estar bien. Y eso es una lucha continua. Y ese estar bien y ese estado es de cómo también le transmito ese bienestar a mi familia, cómo le transmito ese bienestar a mi equipo de trabajo, a mis colegas, cómo nos retamos, cómo asumimos otros retos, otros desafíos, pero que al final no solamente sea para un impacto personal o organizacional, sino que también le podamos retribuir a la sociedad. Y termino, Juan, creo fielmente que todos nosotros tenemos como 4 bolitas. Y esas 4 bolitas son, la primera bolita es uno mismo, y que uno esté bien física, mental, emocional y espiritualmente. Eso no siempre es fácil. Entonces, esa bolita, hay veces se cae, se ensucia, uno la tiene que limpiar. Hay veces entonces hay exceso de trabajo, entonces uno deja a un lado algunas cosas, o otras veces entonces está ese proceso oiga, de conexión. Para mí la espiritualidad no es la religión, mi espiritualidad es esa conexión, y mucha de esa conexión de la espiritualidad yo la encuentro en la naturaleza. La segunda bolita es la de la familia, y en mi caso concreto son Nana, Clemente y Valentín, y mis papás, y mis suegros, y ese círculo familiar cercano. La tercera bolita es Bancolombia, entonces si yo estoy bien, mi familia está bien, Bancolombia va a estar bien. Y la cuarta bolita es el impacto en la sociedad. Y eso es un círculo virtuoso. Habiendo dicho esto, que no siempre las 4 bolitas están en el aire. Hay veces se cae una, hay veces se cae otra, hay una que está más descuadrada que la otra. Entonces es ese proceso continuo como decir, oiga, ¿cómo logro ese balance? Y no la perfección, porque las cosas perfectas no existen. Entonces también uno aceptarse desde la vulnerabilidad, Juan. Eso es un reto muy grande. Yo creo que los líderes hoy, cada vez las organizaciones, los equipos, las personas, la sociedad lo que está buscando realmente son líderes de carne y hueso, que lloren, que sientan, que se conecten. Y termino esto, y creo que ahí vamos a encontrar un punto en común: capitalismo consciente. Rashi Zodiac, en su libro Las organizaciones que sanan, habla de 4 niveles de energía. Y me identifiqué mucho con esos 4 niveles de energía, porque yo creo que parte de lo que hacen estos grandes seres humanos es que ponen en palabras simples cosas que unas veces piense o sienta, pero que no sabe cómo expresarlas. Entonces, Rashi Zodiac habla de que las personas y las organizaciones tenemos 4 niveles de energía, y es la energía del padre, y lo asocia con la familia, la energía del padre, que es la energía de lo masculino en las organizaciones y en las personas, y es la energía de las metas, los objetivos, los logros, la estrategia, la ejecución, los procesos, los indicadores, meter goles, generar valor. Eso es súper importante. Pero hay muchas organizaciones y muchas personas que se enfocan nomás en esa energía y se les olvidan las otras 3. ¿Y cuáles son la segunda entonces? Es la energía de lo femenino, es la energía de la mamá, es la energía de la innovación, es la energía de la compasión, la energía de la vulnerabilidad, la energía de la cercanía, de la empatía, de la creatividad, de la intuición, que hemos perdido tanto nosotros en este mundo tan hiperconectado, donde no tenemos tiempo ni de conversar con nosotros mismos, como que siempre estamos hiperconectados y esa ansiedad. Y esa es una energía muy importante para balancear la energía de lo masculino con la energía de lo femenino. Esto no es un tema de género. La tercera energía es la del niño, la energía de la ingenuidad, del disfrute, del hacerse preguntas, de reírse, de gozar, de que el mundo no tiene que ser tan acartonado, de que el mundo no tiene que ser tan formal, de que nos podemos dar permiso de meter la pata, de equivocarnos,
de ensayar. Ningún niño aprendió a montar en bicicleta la primera vez que se montó en una bicicleta. Se cayó y se raspó, y en mi caso, cuando yo me caía, me echaban mertiolate y sulfacol. Eso ya no existe. El que lo entendió, más o menos, estamos hablando de qué épocas. Y esa energía es también la de la risa, la del disfrute. En las organizaciones no siempre nos reímos. Y no estoy diciendo que esto es no. Tenemos claro los metas y los objetivos, pero cómo lo disfrutamos. Y en otra vida yo trabajé en una organización donde había unas H's y definíamos unas H's, y había una de esas H's, una de las H's era el hogar, era el honor, era la humildad, y una de esas H's era el humor. Y un miembro de junta me dijo que el humor no podía ser parte de la estrategia. Yo no estaba de acuerdo con él y no sigo estando de acuerdo con él. Probablemente en ese momento yo no me había leído el libro de Rakshi Zodiac, le hubiera podido explicar que es que el humor hace parte de la energía del niño y que es muy importante esa energía para que haya una organización que sea saludable. Y la cuarta energía, bueno, y también la energía del niño cuando uno se ríe de uno mismo es muy importante. Uno se tiene que aprender a reír de uno mismo. La cuarta energía es la energía del abuelo, la del propósito, la del para qué, Juan. Yo creo que ahí nos conectamos mucho en esta conversación. Tremendo, tremendo ese recorrido que hiciste de tu proceso, sobre todo para conectarlo desde tu misma experiencia, pero también partiendo de un modelo de liderazgo del cual pues me conecto de manera profunda, y además considero que está siendo muy necesario, sobre todo en estos momentos que lo mencionabas, y es el liderazgo consciente, que incluso una de sus características es justamente la vulnerabilidad. Y a mí ese tema me parece fascinante, poder conectar desde la vulnerabilidad y sobre todo promover liderazgos desde la vulnerabilidad. Y ahí me gustaría profundizar un poco en, evidentemente desde que arrancamos la conversación y además que te conozco ya desde hace un par de años, sé que tú promueves este estilo de liderazgo. La inquietud que me surge es cómo lo haces ya llevándolo al resto de líderes, a tus equipos de trabajo, cómo abordas incluso un tema que en este momento sigue siendo incluso un tabú en medio de poder, como bien lo dice Raj y John en todo su tema de capitalismo consciente, de cómo emergemos ese espíritu heroico de los negocios desde los valores femeninos. ¿Cómo promueves tú dentro de tus equipos una mirada y una visión de liderazgo consciente y en particular desde la vulnerabilidad? Juan, qué pregunta tan difícil. Voy a tratar de responderla desde lo práctico. Y es que los seres humanos somos muchas veces binarios, es 0 o 1, negro o blanco. Pero yo creo, salvo la ética, la moral, la ley, los valores y los principios, ahí solo hay negros y blancos. Ahí no es que yo soy medio honrado o soy honrado, no, usted es honrado o no es honrado. Usted es íntegro o no es íntegro. Entonces, ahí sí soy binario, 0, 1. Pero en el resto de las cosas creo en el gris y creo en el contexto. Y conectando esas 4 niveles de energía, los líderes hoy no hay que escoger. No es que si soy bueno en el resultado y maltrato a mi equipo, o es que soy muy querido pero no doy un buen resultado, entonces creo más en las Is que en las Os. Es la energía de lo masculino y la de lo femenino y la del niño y la del propósito, que además nos pone entonces un reto mucho más grande, y es ese pensamiento sistémico. Y concretamente, Juan, ser auténticos. Eso cuesta, y aquí estoy poniéndome desde la vulnerabilidad. Yo hay veces siento y huelo más de la cuenta. O sea, tengo unos sentidos muy activados, y yo, pues, cuando miro por qué mis sentidos son tan activados, creo que ha sido por ese contacto con la naturaleza, que lo llevan un poquito más como a esa parte menos racional y más de la intuición. Entonces a veces sufro porque siento cosas, veo cosas, y me conecto mucho desde las personas y con las personas. Eso es muy bueno, pero también hay veces te
te pega duro porque entregas y esperas más de las personas y hay veces no recibes, pero no importa, yo siempre parto de la base de entregar sin esperar recibir, desde vivir ese liderazgo, desde el ejemplo. Recuerdo una situación en algún momento de mi carrera profesional, tuvimos un accidente digamos que una persona, un niño, sufrió un accidente y tuvo una muerte cerebral, y después el niño falleció y el niño lo desconectaron, y vivir ese proceso con mi equipo, y me acuerdo que lloré con mi equipo, y lloré, y no fue fácil contarles en lo que estaba viviendo y ponerme ahí, pero también entender que uno es el equipo, Juan, y que finalmente si uno, como decía don José María Acevedo Alzate, el fundador de ASEP, si somos conscientes que todos en pantaloneta somos iguales, y yo digo otra cosa, y es que si nos quitamos la pantaloneta sí que somos todos iguales, ahí sí que nos vemos los gorditos y las cicatrices, pues partimos más desde la esencia de las personas que desde el poder y de la jerarquía. Entonces, concretamente a tu pregunta, eso hay que vivirlo, hay que caminarlo desde el ejemplo, desde los aciertos, desde los desaciertos, de crear cultura, que no es fácil. Y otro ejemplo práctico, Juan, es importante la evaluación del desempeño, es importante evaluar los indicadores o los OKRs o los objetivos, la ejecución, eso es súper importante. Pero yo tengo un ritual, trato de hacerlo en lo posible, soy muy juicioso, y cuando digo trato es porque puede que no lo logre siempre, pero casi siempre lo logro. Es cada 3 meses tengo una reunión individual, un 1 a 1, con cada uno de los miembros de mi equipo, y nos sentamos a conversar desde la persona, desde cómo están esas 4 bolitas, cómo estás durmiendo, qué miedos tienes. Más es una conversación que una conversación jefe, colaboradores, venga, conversemos. ¿Cómo está la relación de nosotros dos? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué está haciendo bien Cipriano y qué no está haciendo bien Cipriano? ¿Yo cómo puedo facilitar más las cosas? ¿Dónde estoy metiendo la pata? ¿Dónde tengo puntos ciegos? A eso le llamo yo también como la teoría del mal aliento, que cuando uno tiene mal aliento y no le dicen, o uno tiene la bragueta abajo y no le dicen, pues le están haciendo mal. Entonces, oiga, ¿dónde me estoy equivocando? Contame qué tengo que mejorar. Eso es vulnerabilidad, eso no es fácil. Hay que crear confianza, hay que generar ese espacio de construcción de las personas. Creo mucho en que se construya la relación y después se meten los goles, se dan las transacciones. Uno no siempre lo logra porque no siempre se encuentran interlocutores que se conectan así, pero eso es un proceso que se va desarrollando. Entonces, Juan, yo resumiría desde el hacer más que desde el decir. Hablar es muy fácil, echar cuentos es muy fácil, pero como te dije desde el principio, yo me levanto todos los días venciendo mis egos, mis miedos, mis creencias y mis apegos, y no siempre lo logro. Hay días donde no lo logro y sufro y me siento mal y no estoy cómodo, y bueno, y listo, ¿y qué tengo que hacer? ¿De qué me tengo que ocupar? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo soy accountable sobre eso? ¿Y cómo me ocupo de ello? Ahorita, pues mencionabas a lo largo de tu última respuesta justamente lo que decía José María Acevedo, el de ASEP, el fundador de ASEP. Y me surgió también la inquietud de, en el mismo camino de liderazgo, empiezan a ocurrir y aparecer diferentes personas que lo empiezan a marcar a uno. ¿Quiénes han sido esas personas que sobre todo han sido mentores tuyos? ¿Quiénes te han acompañado en ese proceso de liderazgo que hoy han moldeado tu visión, tu mirada y también tu perspectiva desde el liderazgo? Esa pregunta es muy buena, Juan, y me voy a volver un poco cuando estaba haciendo la introducción de don José. Creo fielmente, Juan, en que las organizaciones, obviamente tiene que haber un liderazgo, ¿cierto? Tiene que haber una meta, un norte, un objetivo, y esa energía, lo masculino, es súper importante. Entonces,
Digamos que siempre hemos pintado organizaciones como unas pirámides. Digamos que en la teoría eso suena muy bien y está súper claro que tenemos que tener eso porque si no lo contrario es de la jerarquía puede ser la anarquía. Entonces, una vez dicho esto, si estamos de acuerdo en los básicos, en los fundamentales, para qué hacemos lo que hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos, y que obviamente tiene que haber unas jerarquías y unas estructuras y unos procesos y unas personas, si estamos claros en eso, yo creo más en que hay que invertir la pirámide. Creo fielmente que los líderes, nosotros tenemos que trabajar es para las organizaciones, para los equipos. ¿Cómo ponemos al servicio de los equipos? Al final del día uno que administra tiempo, energía y dinero, tiempo, energía y recursos. Cómo nosotros realmente nos volvemos unos habilitadores para que pasen las cosas. Entonces, en eso es un poco cambiar la forma de ver la jerarquía y más bien es invertir la pirámide y utilizar, digamos, que esa fuerza, entre comillas, de la jerarquía, pero al servicio de la organización para hacer que las cosas pasen y normalmente las cosas pasan es a través de otros. Hay unas cosas que son responsabilidad nuestra, pero uno tiene que hacer que las cosas pasen a través de otros y cómo facilita esos espacios para que las cosas pasen muy bien. O sea, tu pregunta concreta, hay esos líderes que uno se va encontrando en el camino de la vida, hay unos con los que puede conversar más, pero hay otros con a los que también uno observa. Y no necesariamente es esa cercanía es que fuimos los mejores amigos, no, es que yo lo vi tomar decisiones, lo vi actuar, lo vi conversar y aprendí de esas personas, con unas más y con otros menos. Tal vez la primera persona que marcó mi vida profesional era el presidente de IMUSA, Joaquín Ruiseco Vieira, un ser humano espectacular que desafortunadamente falleció. Pero ese fue como mi primer gran líder, ese que yo admiré y dije, wow, las cosas, cómo las hace y para qué las hace. Después en el trasegar de la vida tuve un jefe en Danone que también me fue echando a esa mochila cosas como creer en mí, empoderarme, ¿sí me entiendes? Como darme unas responsabilidades y tirarme a unas piscinas que uno decía, ¿en serio? Se llamaba Didier, ¿en serio? Hágale. Yo no lo voy a dejar tragar agua y nos vemos al otro lado de la piscina. Entonces, encontrar esas personas que confían en ti, que te tiran a la piscina, pero que no te dejan tragar agua, que te acompañan. Y me acuerdo mucho de una palabra que él decía, era hacer, hacer. Hacer, hacer es muy berraco, porque cuando depende de uno, pues uno lo hace, pero cuando depende de otros, ¿cómo conecta a otros para que hagan lo que tienen que hacer? Y que al final del día uno es responsable y es accountable y corresponsable, porque nuestras responsabilidades, nosotros somos responsables de lo que hacemos o no hacemos, o de lo que sabemos y no hacemos, o no sabemos, y al final del día somos responsables de las partes y del todo. Después me encuentro en mi vida, bueno, y no voy a hablar mal de nadie, pero también encuentro líderes en mi vida a los que no me quiero parecer, líderes de los que aprendí lo que no quiere ser Cipriano. Y esos líderes muchas veces te hacen pasar maluco y te hacen sufrir y te hacen llorar. Pero esos líderes también, de esos líderes uno también aprende porque dice, yo no quiero parecerme a esa persona. Probablemente en la imperfección de los seres humanos a todos se nos revelarán esos demonios seguramente. Pero de esos líderes no vamos a hablar para no hablar mal de nadie. Entonces, también me encuentro en mi vida un gran líder, José María Acevedo Alzate, una persona que el 2 de agosto va a cumplir 103 años, el fundador de ASEP. Wow, o sea, eso fue yo decía que eso era como una clase de Harvard en español todos los días con don José. Entonces, unas grandes lecciones de vida. Cuando hoy se habla de capitalismo consciente, ya don José hace 70 años estaba haciendo el capitalismo consciente desde la práctica. Encuentro otro gran líder que fue el presidente de la junta directiva de ASEP, el doctor Héctor Arango, un gran líder que me acompañó, que me ayudó a conectar el mundo de un socio fundador de 90, 100 años con una administración que llegaba a reemplazar una administración de más de 65 años, de 35, y a conectarlo con una familia y una junta directiva que podía tener entre 50 y 70 años. Entonces eran muchas generaciones bajo un mismo objetivo y cómo conectar esas fuerzas, entonces muchos aprendizajes. Otros grandes amigos de los que aprendí muchos desde la conversación y otros desde la observación, el doctor José Alberto Vélez, el doctor David Bojanini,
personas que uno aprende mucho desde el verlos operar y oírlos, y otros desde conversar. Y hoy aprender de Juan Carlos Mora, que es el presidente de Bancolombia, que confía en Cipriano y lo invita a ser parte de esta organización. Como en todas las industrias, muchas veces las personas se van haciendo dentro de la misma industria, y en el caso, por ejemplo, del sector financiero, es una industria muy marcada, donde yo difícilmente hubiera podido entrar a esta industria si no hubiera sido por este lado de la innovación y la sostenibilidad, y Juan Carlos Mora confiar en Cipriano para ser parte del equipo, donde hay una industria donde digamos que los profesionales son, digamos que con mucho tiempo en la industria, muy conocedores de mucha experiencia, unos viejos lobos de mar con muchas batallas encima, con unas formaciones muy sólidas desde lo técnico, desde lo financiero, y desde el mundo de los negocios, de hacer banca y de ser banquero. Entonces hoy estoy en ese proceso de conocer esta industria que se está transformando, que está innovando. Aquí realmente está pasando la transformación digital, aquí realmente está pasando eso que muchas veces uno ve como un poco lejano, pero aquí está pasando eso, y cómo conectarlo realmente con una banca con propósito. Y ese es el gran reto que tenemos. Cipriano, y en medio de todo este recorrido que acabas de hacer, pues mencionando múltiples líderes, ¿cuál ha sido el mejor o el peor consejo y el peor consejo que has recibido en este camino hasta el momento sobre liderazgo? Ay, fue pucha, Juan. Que digas como, ve, esto lo tengo muy presente o definitivamente me dijeron que era por ahí y no era por ahí. No, sería difícil como responder la pregunta, pero voy a tratar de elaborar un poco para construir sobre ella. Yo creo que más que consejo, lo que uno busca de un líder es identificarse con los valores y los principios del líder, más que con el hacer. El hacer sí es muy importante, pero es conectarse quién es la persona. Y esa persona, valores, la palabra valor viene de valore, qué es lo que yo valoro, a qué le doy importancia. Entonces, ante todo, esos grandes líderes son grandes seres humanos, son grandes personas, que al final del día son unos cracks, y que meten unos goles y que han hecho unas cosas espectaculares, pero Cipriano se conecta ante todo es con el ser humano, con la persona, con ese gran líder que ha construido a través de las personas y no a pesar de las personas. Voy a ponerte un ejemplo y para cerrar la conversación. En algún momento, cuando yo entro a CEP en una primera etapa, a CEP en ese momento el 30-40% de sus ventas dependía de Venezuela, y eso fue por allá el año 2007, 2008, la primera vez que se cierra la frontera entre Colombia y Venezuela. Fue un momento muy crítico porque literalmente se cierra la llave, entonces te quedas sin el 30 al 40% de tus ingresos, y los años anteriores habían sido los años de gloria, y me acuerdo en una reunión, más de 2 horas, conversando, y pues don José iba, no sé si todavía va todos los días a trabajar, pero él deja trabajar y él tiene su oficina aparte, y en algún momento vio que estábamos conversando y entró a una reunión y nos dijo, oye, ¿de qué están hablando? Entonces, en ese momento, en esos días, los titulares de todos los periódicos era tal compañía liquida tantas personas y se quedan tantas personas sin empleo, y eran todos los días titulares. Y estábamos en una conversación de decir, oiga, don José, se nos van a caer el 30, el 40% de las ventas, estamos pensando qué hacer, cómo nos ajustamos. Y él nos dijo, ¿de cuántas personas estamos hablando? Dijimos tantas. Y él nos dijo, ¿y eso cuánto vale? Dijimos tanto. Y él dijo, no vamos a retirar a nadie, y por los próximos 3 meses ustedes me cargan a mí esa nómina y en 3 meses hablamos. ¡Wow! Afortunadamente el tiempo pasó y eso se ajustó, y finalmente la frontera se volvió a abrir, pero no hubo que retirar a nadie. Pero es esa valentía, Juan, de un ser humano que él lo decía, que él se levantaba todos los días y se tomaba una aguapanela, y si no conseguía con qué ganarse la vida en la mañana, no tenía con qué almorzar, y que literalmente le aguantó hambre física, o sea, hambre
porque no tenía con qué comer. Entonces, esos grandes seres humanos que entienden la importancia del trabajo, del bienestar, de cuidar a las personas, eso no es normal encontrarlo en los líderes. Entonces, yo no sé, no respondí tu pregunta, pero te quiero decir que yo me conecto con los líderes de carne y hueso, no con los líderes de los libros o de la teoría, es de la acción, de los que lideran con el ejemplo, desde la imperfección de los seres humanos también. Qué gran historia la que me compartes y sin duda pues José María es un referente de líder consciente y de capitalista consciente y que nota pues esa anécdota que nos traes en esta conversación. Cipriano, hablando un poquito sobre el liderazgo del futuro, ¿cómo ves el liderazgo en el futuro? ¿Qué retos visualizas? ¿Cómo crees que va a ser el liderazgo de aquí? Pongámosle, estamos en el 2022, pero ¿cómo crees que vaya a ser ese liderazgo de aquí al 2030? Sobre todo cuando venimos de 2 años turbulentos, de cambios exponenciales, unos cambios abruptos, otros necesarios. ¿Cómo aquí, digamos, poniéndonos como con la bola mágica de ver el futuro, cómo lo visualizas tú de cara al liderazgo? Bueno, muy rápido para hacer la pregunta concreta, la respuesta concreta. Hemos hablado mucho del VICA o del BUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Yo creo que los líderes del futuro cada vez más tenemos que navegar en esa volatilidad, en esa incertidumbre, en esa complejidad, en esa ambigüedad, aprender a surfear esas olas. Líderes que sean ambidiestros, que sean capaces de mezclar el presente y el futuro, explotar el presente, explorar el futuro, que sean personas que sean capaces de administrar esas 4 energías de lo masculino, de lo femenino, del niño y del propósito. Líderes conscientes en que sí o sí tenemos que generar una conciencia en pro de un planeta mucho más consciente. Realmente, por lo que está pasando en el mundo, eso no es carreta. O sea, las olas de calor que está viviendo en este momento Europa, lo que está viviendo los grandes incendios forestales, las mareas rojas que matan muchísimos animales del mar, realmente el calentamiento global, o sea, eso no es carreta, o sea, nosotros necesitamos líderes más conscientes, pero que tomen acciones y que sean muy valientes. Entonces, los líderes del futuro vamos a tener que tener decisiones muy valientes y probablemente decisiones no muy populares. Líderes muy conscientes de la realidad y las diferencias que tenemos hoy, o sea, lo que está viviendo el mundo hay unas diferencias gigantes en muchos temas sociales, económicos, acceso a educación, a salud. Es que todos hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo cuando los defino son los 17 chicharrones que tiene que resolver el mundo. Entonces, ¿cómo diablos vamos a hacer eso? Líderes que sean, nuevamente, que metan muchos goles, pero que metan muchos goles cuidando el para qué, el qué y el cómo, con una generación de personas que llegan nuevas, que van a tener otros deseos, otros sueños, que vamos a tener que ser capaces de tener muchas generaciones en la mesa. Cada vez las personas seguramente van a tener una esperanza de vida mucho más alta, entonces nos vamos a mezclar muchas más generaciones, 3 o 4 generaciones trabajando en los mismos objetivos, cómo vivir esas velocidades y esas expectativas. Entonces yo diría a unos líderes muy resilientes que se sepan reinventar, ojalá muy vulnerables y que sepan oír más. Y yo por eso digo que tengo 2 orejas para oír, y yo soy muy orejón, para oír y que hablen mucho menos, pero que escuchen más. Genial. Cipriano, estamos en una conversación F, y nos gusta que los invitados que traemos a este espacio pues me hagan alguna pregunta para ir generando unas dinámicas distintas de interacción. ¿Qué te gustaría preguntarme hoy? Juan, ¿cuál es tu para qué? Esa levantas tú todos los días? pregunta, ¿Para qué te levantas tú todos los días? esa pregunta me gusta y me conecta, y es una pregunta que también me empecé a hacer desde ya hace varios años. Y mi para qué, Cipriano, es contribuir con elevar la conciencia humana con las personas que interactúo y con las personas que puedo llegar a impactar desde lo que hago.
Y ahí está mi propósito. Mi propósito es llevar a que cada vez más podamos llevar a aumentar esos niveles de conciencia en nuestra humanidad. Y pues cuando digo humanidad es arrancar primero por el metro cuadrado que es uno, y es como el compromiso principal de ser consciente de sí mismo. Ahorita que mencionabas al inicio, y lo anoté, los egos, las creencias, los apegos y los miedos, me sentí muy alineado, muy conectado porque desde hace también un poco más de 8 años inicié ese camino de conciencia, de forma determinada, por voluntad propia, afortunadamente sin que algo extraordinario ocurriera o una fuerza, digamos, como externa que en algunas ocasiones se vuelven como esos detonantes. Y ha sido un camino de encontrar como ese para qué, de ayudar y contribuir a que seamos más conscientes, tiene que ver y se termina, digamos, conectando con algo que además tiene tu propósito, y es cómo a medida de que somos más conscientes, somos más felices, independientemente de el contexto, de la situación y de cómo vaya transcurriendo el día a día. Y en estos días estuve almorzando con una amiga y me decía, oiga, ¿qué es la felicidad? Y entonces yo le devuelvo la pregunta y le digo, dígame usted, ¿qué es la felicidad? Entonces ella me dijo, bueno, no, para mí la felicidad es esto, y mencionó varias cosas que para ella en ese momento eran la felicidad. Y yo le dije, eso justamente es la felicidad para ti en este momento. La pregunta es cómo podemos seguir evolucionando nuestra definición de felicidad, cómo podemos seguir evolucionando nuestras vidas, y finalmente, a medida de que vamos trabajando en pro de nuestra conciencia, vamos siendo más conscientes, en donde nos lleva a que suframos menos. Si sufrimos menos, vamos a tener más bienestar, y si tenemos más bienestar, vamos a irnos acercando, o más que acercando, trayendo y viviendo en el día a día momentos de mayor plenitud y de mayor paz. Entonces, mi para qué es ese, Cipriano: contribuir con la Gracias. conciencia, con aumentar la conciencia, y gracias por hacerme la pregunta, que además me parece bien, como sí, me parece muy sincrónica tu pregunta, porque esta semana es la segunda vez que también me la hacen. Entonces, Ok. La pregunta lo estás logrando. La que sigue. estoy en el camino, estoy en el camino, y yo siento que construyo día a día mi conciencia y construyo día a día mi felicidad. Gracias. Y de hecho hay una definición que a mí me gusta mucho de un personaje que admiro mucho, empresario, médico, que con seguridad conoces, y es Andrés Aguirre, del Hospital Pablo Tobón Uribe. Y una vez le Gracias. pregunté, porque las conversadas con él son largas y tendidas y súper interesantes. Y una vez le dije, ¿oíste, Andrés? Además, pues él bien curioso y gomoso de la filosofía. Entonces le dije, ¿viste, Andrés, cuál es tu definición de felicidad? Entonces dice, muy sencillo, y vos sabes cómo es él, muy sencillo. Aprenda a gestionar su infelicidad y el resto es felicidad. Wow. Conozca su infelicidad y aprenda a gestionar, y el resto es felicidad. Y a mí Wow. eso me marcó, esa definición me marcó profundamente, porque es como gestionamos nuestros egos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras creencias, sobre todo esas creencias limitantes. Y a partir de eso, cómo construimos la versión cada día que queremos ser. Y por eso es que la intersección para mí de conciencia y felicidad es toda. Entre más conciencia, más felicidad, e incluso me gusta más hablar de cómo llevamos esa conciencia. A veces hasta puede terminar siendo un poquito como confusa y ambigua, pero es cómo sentimos y cómo nos reconocemos desde lo que somos día a día, en todas nuestras facetas y en todas nuestras dimensiones. Gracias. Cipriano, para ir ya
entrando en la recta final de esta conversación que además me ha parecido supremamente interesante, además muy alineada con lo que nosotros venimos estudiando, aprendiendo y justo frente a eso mismo que acabo de mencionar al final es, tú mencionabas al principio que eres un estudioso y te gusta aprender. ¿Cómo estudias y cómo aprendes? Pues de muchas maneras. Uno, formal. O sea, me gusta y trato en lo posible a lo largo de cada año de hacer una o dos formaciones, unas corticas, largas, en español, en inglés, en lo que sea. Entonces, digamos que tener esa disciplina y cuando estuvimos encerrados, pues tuve la posibilidad de hacer formaciones virtuales que era como muy enemigo de ella, pero eso ha avanzado muchísimo, pues la verdad, wow. O sea, unas plataformas espectaculares. Entonces, uno desde la, digamos que la formación académica de sentarme a estudiar, sentarme a leer, a hacer cursos, a escribir, que me cuesta mucho, para mí es súper difícil escribir, es un reto gigante. Entonces ahí, esa es una. Otro, mucho desde leer, me gusta mucho leer. Y en pandemia, digamos que encontré una forma de estudiar y es, o los que se volvió muy famoso, pues todos los audiolibros o los podcasts, o digamos que suscripción sobre todo a una revista de The Economist, y oigo muchos, digamos, de los artículos mientras estoy haciendo deporte temprano en la mañana. Entonces, digamos que esa es una forma. Y otro desde ese aprendizaje, desde el hacer, que es muy chévere, es muy bacano ese aprendizaje del hacer, desde compartir, de tener otras conversaciones, que creo que tenemos que volver a activar muchos de los espacios donde antes compartíamos presencialmente, que muchos se murieron, y hay que volverlos a retomar, esas conversaciones, esos espacios de construcción colectiva que muchos y yo creo que esto que estamos viviendo hoy de estar en vivo en una conversación virtual es muy práctica, es muy eficiente, pero no es perfecta. Entonces, ¿dónde utilizo la virtualidad? ¿Dónde utilizo la presencialidad? Y creo que se complementan un poco a tu pregunta ahorita del liderazgo. Ese liderazgo ambidiestro también es, oiga, ¿dónde estoy físicamente, pero dónde estoy también virtualmente? De Entonces, acuerdo. y me gusta mucho leer libros, Que de libros hecho pero tengo unas preguntas físicos. rápidas y que arranca por esa. Y es un libro que te ha marcado recientemente. Te voy a dar dos. El Listo. de Healing Organizations de Raxi Zodiac. Y hay un libro muy chévere que se llama La invención de la naturaleza, que habla de la vida de Humboldt. Y es un muy chévere porque es que desde hace más de 200 años Humboldt ya estaba hablando de sostenibilidad, de sistemas, y es una historia muy chévere. Entonces, un poco salgámonos del libro de management a un libro un poco más de la historia que tiene mucha conexión con lo que está viendo hoy el mundo. Hábitos que te han servido para ser mejor líder. Dormir bien. La pandemia me dañó un poco el sueño. Estoy en ese proceso como de volver a retomar el sueño. Yo antes no me dormía, sino que me moría. Entonces, dormir bien, comer bien, hacer deporte. Yo te diría cuidar esa primera bolita, estar bien física, mental, emocional y espiritualmente. Y hábitos de, soy muy apasionado con mi trabajo, pero soy muy apasionado con mi familia. Entonces, hábitos de cortar y de pasar tiempo de cantidad y de calidad con la familia, porque muchas veces uno dice, no, es que no es la cantidad, sino que es la calidad. No, tiene que ser cantidad y calidad. Mis hijos tienen 12 y 11 años y crecen demasiado rápido y yo no quiero ser un papá ausente. Entonces, esos hábitos, y un hábito muy chévere es compartir con Nana, mi esposa. Me gustan muchas cosas de Nana, pero las dos cosas que más me gustan de Nana es que siempre me hace reír. En los momentos más difíciles siempre tiene un comentario de esos que ¡pah! Entonces ese poder de decir lo que piensa, como lo piensa, sin filtros, es una nota. Y el otro es que es mi polo a tierra, entonces eso es de una a la yugular cuando tiene algo que decir que no le gusta, decir que ya no tanto, es realidad a la lata. Entonces pies en la tierra, ya, un poco es eso. Cipriano, ¿qué no debe hacer un líder? Creer que se las sabe todas, ser arrogante. Y la última, ¿qué mantra te acompaña por lo general o recientemente? ¿Qué mantra te ha estado acompañando recientemente? Ay, coherencia, coherencia. Y entre los hábitos que me dijiste ahorita,
hay muchas formas, o es meditar, hoy estoy muy metido en el Qigong, 10 minuticos todos los días en la mañana, otros harán atención plena, otros hacen deporte, otros tocan un instrumento, otros la música, el arte, pero el Qigong me ha servido mucho, 10 minuticos de canalizar la energía y vamos para adelante. Creo que son herramientas que están ahí súper cerquitas, pero eso todo lo que me has preguntado, eso requiere método, rigor y disciplina y mucha coherencia. Y me pregunto mucho si lo que digo es lo que hago y si estoy siendo coherente con lo que estoy predicando. Cipriano, qué gusto haber conversado contigo en estos minutos que realmente se quedan un poco cortos para seguir, digamos, profundizando en muchos temas, pero sin duda muy nutritivos, con unas miradas muy amplias, muy distintas y sobre todo con una conversación llena de propósito, y llena de propósito desde el ser feliz y hacer feliz a los otros, que además me generó mucha curiosidad lo de hacer cima. Hacer cima me regalas hoy en esta conversación esa analogía de hacer cima, que además está implícito lo de hacer equipo y lo que implica también fallar, pero lograr las victorias. Así que te agradezco profundamente este espacio, tu apertura, tu vulnerabilidad y también tu tiempo y tu energía para conversar en este espacio. Gracias y esperamos poder contar contigo en un futuro y gracias por ser además compañero de propósito de llevar las banderas del liderazgo consciente y del capitalismo consciente en diferentes empresas de Colombia y Latinoamérica. Gracias, Juan. Un abrazo grande y hay que ir a hacer. Hacer. Y hay un mantra que me acompaña mucho, es que nos llenamos de iniciativas y pocas terminativas. Las ideas son muy baratas, pero hay que meter goles, hay que ejecutar y hay que hacer, pero hay que hacer. Hacer mucha consciente. Carreta. Consciente, exactamente. Total. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Cipriano, y que estés muy bien. Chao, chao. Muy bien, así con esto entonces terminamos nuestra conversación F con Cipriano López, vicepresidente de sostenibilidad del Grupo Bancolombia y de innovación. Y síganos en YouTube para ver el resto de conversaciones F que hemos tenido, en donde abordamos el tema del liderazgo del futuro y en donde estamos abiertos a seguir, sobre todo, construyendo, inspirándonos y llevando a que estas ideas y estos mensajes, sobre todo, nos nutran y nos llenen de pasión e inspiración. Así que un saludo muy grande y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.